Señor habla continuamente, está emitiendo palabra y, como decíamos el otro día, el Señor, en su amor y su misericordia, nos llama desde un abismo hasta el abismo donde Él está, donde Él reina, donde Él gobierna, donde Él tiene todo resuelto y donde Él tiene el poder para seguir haciendo cosas extraordinarias. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús, en el libro de Job, en el capítulo 33, verso 14. El libro de Job, 33, 14, dice la palabra del Señor así. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos, familias que van a estar recibiendo este video, esta grabación, esta administración de la palabra de verdad. Que el Señor les bendiga. Estamos en la recta final del año y esperamos que terminemos este año en una plena conciencia de que Dios está con nosotros y aún nos habla. Job capítulo 33, verso 14, dice así la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Nosotros sabemos que Dios habla de muchas maneras, pero en este tiempo el libro de Job es el libro más antiguo de la Escritura, aunque en el orden que está establecido la Biblia que nosotros llevamos, el compendio, no figura como el primer libro, pero el libro de Job se entiende el primer libro que hubo. Job es antes de Génesis, antes de haber sido escrito, me refiero. Entonces dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dios habla y el hombre no entiende. Esto es natural, porque Dios es espíritu. Y para comprender a Dios necesitamos entrar en esa dimensión espiritual que está en nosotros, pero que por el pecado estaba caído el hombre, estaba muerto espiritualmente el hombre por el pecado. Entonces el Señor tiene que hablarnos y resucitarnos para que le entendamos el lenguaje. No podemos entender a Dios por la mente humana, a Dios lo entendemos por el Espíritu. Entonces Dios habla, apela a nuestro espíritu para llegar la palabra al Espíritu, y que por el Espíritu Santo nosotros le podamos oír y entender. Verso 14 de Job 33 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Dice que habla por sueño, verso 15, en visión nocturna, revelación, profecía. Ustedes saben que en la antigüedad había profetas, y los hay hoy, que eran videntes, se les llamaba vidente. Hoy al vidente se le dice al brujo, pero vidente no es el brujo ni el santo, sino el que ve. Entonces hay facultades que Dios le da al hombre, hay dones, hay talento, hay cosas que le da el Señor como herramienta, como habilidades para poder ver en el mundo espiritual. Hay muchos testimonios en la Biblia. Por ejemplo, Isaías fue un profeta vidente, Ezequiel vio, Jeremías vio. Dios les mostró, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, les mostró cosas espirituales, cosas celestiales. El Señor les quiso abrir los ojos del Espíritu y les dio a entender lo que tenían delante. Dios quiera que nosotros también seamos entendidos en la buena voluntad del Señor y podamos ser conscientes de lo cerca que está Dios de cada uno de nosotros. Para esto necesitamos abrir los ojos del entendimiento mediante el Espíritu Eterno. Y el Señor se encarga de que cuando nos llama podamos entenderle. Entonces, acá dice que Dios hablaba en aquel tiempo, en el tiempo de Job, hablaba por ¿dónde? Por sueño y en visión nocturna. Dice: cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala, o les habla, o les da palabra, su consejo. El salmista decía que aún en el sueño o en la cama le hacía entender a su conciencia. Dios le hacía entender en su conciencia. Mariela dice que yo anoche estaba orando mientras dormía. Yo soy consciente que anoche estaba teniendo una visión de un hermano, el hijo de un pastor en Argentina, y el Señor me ponía carga por él. Y yo tenía esa visión y lo veía y hablaba con él. Y Mariela dice que mientras tanto yo estaba orando, se supone, y estaba hablando. Entonces, a veces no somos conscientes de cómo Dios nos muestra, o Dios nos usa, o Dios nos revela, pero el Espíritu está activo. Mientras nosotros dormimos, nuestra conciencia está
quizá en un momento adormecida, o está descansando, o está reposada, pero nuestro espíritu no duerme. Nosotros en el espíritu estamos despiertos. Entonces la Biblia dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Entonces tú puedes estar durmiendo en lo físico, pero en el espíritu tú estás velando, tú estás, digamos, conectado con Dios y estás sensible a lo que Dios está transmitiéndote o te está revelando. Muchas veces Dios, como decía mi pastor, ¿por qué te crees que Dios nos habla en sueño? Porque despierto no nos agarra, decía. Entonces, y es verdad, muchas veces nos tiene que hablar en sueño porque nos está hablando y nosotros no estamos oyendo, no estamos siendo conscientes de lo que nos quiere revelar. Entonces, como no nos puede tener en quietud, en reposo, en atención, después viene el sueño y nos habla en sueño. Entonces dice que el Señor habla para quitar al hombre de su obra, de la obra del hombre, ¿no? El verso 17. ¿Para qué nos habla Dios? Para quitarnos de nuestro trabajo pesado. La vida sin Dios y fuera de la voluntad de Dios es una vida pesada, es una vida angustiosa, es una vida triste sin Dios, es una vida oprimida, es una vida sin sentido, es una vida vana. Y el Señor nos habla porque la palabra nos libera, nos transporta, nos sana, nos restaura. Y al hablarnos Dios, nos quita de nuestra pesada obra y aparta de la soberbia a aquel que le oye. Fíjate, qué curioso, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios nos va a hablar para mostrarnos cosas solamente espléndidas, sobrenaturales, sublimes, maravillosas, celestiales, pero Dios nos habla por el propósito de ser propicio, de ayudarnos en el día a día para una eternidad, pero también el Señor está interesado en nuestra manera de vivir y en cómo nos va. Dios no está hablando solamente del más allá del sol, sino que Dios tiene planes para aquí y para la ahora. Entonces cuando Dios habla es para quitar al hombre ¿de qué? De su obra. ¿Cuál es la obra del hombre que está divorciada de la obra de Dios? Jesús dijo trabajar no por la comida que va a la letrina, sino por toda comida que conlleva la vida eterna. Entonces hay una obra del hombre que es solamente trabajar, amontonar, hacer, afanarse, vivir, tratar de alcanzar, tratar de poseer, para encontrar realización personal, para encontrar paz, para encontrar felicidad. Pero la obra según Dios no es eso. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y la justicia, porque todo lo demás, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces la obra de Dios es que nosotros, aún dentro del tiempo y el espacio que vivimos, podamos estar en un reposo espiritual, podamos estar en una paz que sobrepasa el entendimiento de los que no le creen. Dice Pedro, antes ustedes corrían según la corriente del mundo y ahora les parece cosa extraña que ustedes ya no están corriendo en ese afán, que ya no están tan afanados, tan desesperanzados, tan atribulados como estaban antes, porque antes la obra del hombre sin Dios, la obra del hombre sin propósito, la obra que no glorifica a Dios, la obra que los hombres hacen por naturaleza, pero no hacen por entendimiento de propósito eterno, esa obra es cansina, es algo que nos consume la vida y no nos deja ningún saldo positivo. ¿Qué es el hombre? Para que te tengas memoria de él, decía el salmista, ¿no? Y también en el libro de los Proverbios dice la palabra, decía, todo es vanidad, decía Salomón, todo es vanidad. Dice, yo apliqué mi corazón a conocer los placeres, apliqué mi corazón a conocer la sabiduría, apliqué mi corazón a tener riqueza, apliqué mi corazón a la excelencia, a lo majestuoso, a lo glorioso, porque Salomón sabemos que fue el hombre más sabio, fue un hombre riquísimo que reinó en paz, que tuvo ciencia de Dios, sabiduría, más que todos los hombres excepto Jesús, y sin embargo dice que todo es vanidad. O sea, entonces Dios cuando nos habla nos quiere sacar de esa atmósfera, digamos, que nos tiene atrapado la atención, la fuerza, nos tiene cautivo, ¿no? Y nos quiere meter en su obra. Entonces una cosa es tener nosotros una agenda con nuestra obra, y otra cosa que Dios te saque de tu obra y te mete en su obra. Entonces dice, para quitar al hombre, verso 17 de Job 33, Dios habla para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia.
Sabe que una de las glorias del hombre en su obra es el yo. Porque todo hombre que edifica algo, que logra algo, que por el cual trabajó justamente, se propuso, siempre hay espacio y tiempo para admirarse a uno mismo y para ver en eso mi logro, ¿no? Entonces yo trabajé toda mi vida y este es mi saldo, este es mi resultado. Yo dediqué esto, yo edifiqué esto, yo diseñé esto, yo logré esto, yo construí esto, y es real, porque mucha gente ha logrado cosas que se ha propuesto y ha edificado, y ha conseguido, y ha desarrollado sus capacidades y trabajan y viven por eso, y es de admirar la tenacidad, el esfuerzo, la perseverancia, un montón de virtudes que hicieron posible un sueño cumplido. Pero ¿qué pasa? En muchas de esas obras Dios no tiene lugar, porque nunca le atribuimos a Dios cuando estamos nosotros creídos en nuestra carne, que fue por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestra excelencia, por nuestra sabiduría o por nuestra justicia. Ahora, Dios nos quiere sacar de nuestra obra y que nosotros edifiquemos su obra, que hagamos su obra. Y todos nosotros tenemos talentos y propósito divino para que dentro de las gracias que Dios nos da de poder hacer cosas, por medio de esas cosas también nosotros glorifiquemos a Dios. Mira, para apartar del varón la soberbia, dice, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. O sea, la palabra te puede librar de la muerte eterna, porque la palabra nos saca al creer y obedecer al Evangelio, nos saca de la condenación a la justificación, nos saca de muerte a vida, nos saca de enemistad con Dios a amistad con Dios, porque por eso la palabra del Evangelio también se le llama la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios envía su palabra, emite palabra, como decíamos el otro día, el Salmo 42:7, dice, un abismo llama a otro abismo al sonar de las cascadas. La palabra de Dios es una cascada que viene de una dimensión a nuestra dimensión para que nosotros entendamos los propósitos eternos y Dios nos pueda sacar de nuestra pesada carga y nos pueda meter en su obra eterna y gloriosa. Entonces, la palabra de reconciliación es el Evangelio. La palabra de justificación, la palabra de santificación, la palabra de liberación, la palabra de regeneración, en la cual por la palabra somos limpios, dijo Jesús a sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, un abismo, una dimensión, digamos un cosmos, llama al otro, a donde estamos nosotros en lo natural, desde el cielo Dios llama, desde el cielo, desde su santidad, desde su trono, por medio de sus ángeles, por medio de sus profetas, por medio de sus testigos, por medio aún de Cristo mismo, y lo vamos a leer ahora en Hebreos 1:1, el Señor nos llama a la paz, a la fe, a la reconciliación, a la obediencia, a la salvación, a la santidad. Entonces, ¿por qué el Señor habla? Porque el Señor, siendo lo que es, no se puede quedar, digamos así, anónimo o sin expresar o sin revelarse a sus criaturas, porque el Señor nos creó para gloria suya. Dice, para gloria mía los he creado. Entonces, si nos creó para su gloria, no nos podía dejar tirados en condenación eterna, muertos en delito y pecado. Por eso el Señor habló. Y habló el Señor, y habló, y nos habla. Y aún siendo ya reconciliados con Él, nos sigue enviando palabras, porque la voluntad de Dios es edificarnos. Y Dios dio 5 ministerios de la iglesia para edificar nuestra vida, a fin de que siendo perfeccionados lleguésemos a la estatura según Cristo. Miren, entonces dice acá, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos los huesos del hombre, o sus huesos. Dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Mucha gente que se puede, digamos así, estar quebrantado. Hay quebrantamientos que no son del diablo, hay quebrantamientos que no son ni siquiera naturales, hay tratos de Dios. Nosotros en la Biblia podemos ver, por ejemplo, a Nabucodonosor, que Nabucodonosor era un rey que él había hecho muchas obras, y un día salió y miró los jardines que había hecho, y dice que eran tan maravillosos y tan perfectos los jardines que él se atribuyó esa perfección a él mismo. Y dijo, yo he creado todas estas cosas en Babilonia. Está en el libro de Daniel, si un día lo quieren leer. Creo que era Daniel 4, por ahí.
yo he creado todas estas cosas con excelencia, mire, yo soy casi como Dios porque mira con la perfección que hice esta obra. Y al Señor le ofendió esa actitud y dice que el Señor inmediatamente lo juzgó y enseguida andaba como un animal. Le había crecido el pelo, las uñas, se había desfigurado y andaba como un animal, comiendo hierba, y estaba suelto así comiendo hierba, se había hecho aborrecible porque se enorgulleció. Y entonces cuando el Señor nos trata, nos quebranta, cuando es Él el que quebranta o nos trata en nuestra humanidad, Él no está tratándonos para matarnos, ni nos está tratando solamente para que nosotros suframos. Decía el autor de muchos libros, un predicador chino de hace 200 años, en su libro decía que cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que pedimos a Dios es sanidad, pero que no entendemos que algunos procesos que nosotros vivimos son para acercarnos a Dios. Entonces, claro, que a nadie nos gusta estar con dolores, enfermos, debilidad, pero ¿sabes una cosa? Son en los momentos que en el quebrantamiento podemos conocer a Dios como antes no lo conocíamos. En los momentos de debilidad, de impotencia, en los momentos de dolor, de aflicción, son los momentos clave donde nosotros, no solamente por estar mal tendríamos que buscar a Dios, sino con la intención de conocerle a Él en los procesos. Porque Dios es un Dios de proceso y es un Dios que se revela en todo proceso que estemos viviendo. Entonces, nosotros vemos que el quebrantamiento puede ser un motivo para alejarnos de Dios o puede ser un motivo para acercarnos a Dios. Quebrantamiento, la dificultad, la hora de prueba puede ser una excusa para dudar o una ocasión para creerle, por una gloria real, palpable y verdadera que Él tiene y quiere darnos como una experiencia de vida espiritual. Entonces, en un momento de tribulación nadie sería, digamos así, tan consciente y estaría tan lúcido como para entender que esto vino de Dios. Pero hay cosas que son momento y ocasión para palpar a Dios, aunque no venga de Dios. O sea, Pablo y Silas estaban presos por predicar el Evangelio. No fue Dios el que los metió en una cárcel, que los azotaron mucho, que los torturaron, que les impedían hablar de Cristo. Y dice que los azotaron 40 menos 1, le pegaban 39 latigazos para que no se cumplan los 40, porque hasta 39 estaba permitido, y los torturaron de tal manera que los hirieron, lo dieron por muerto y los tiraron, dice, en el calabozo, el más atrás, más oscuro, más tenebroso, con un guardia. Y dice que Pablo y Silas, cuando se recuperaron un poquito, ellos podían haber dicho, no vale la pena salir al Señor, porque mirá lo que nos pasa por predicar el Evangelio. Pero dice que Pablo y Silas se pusieron a cantar coros, se pusieron a cantar himnos, todos lastimados, humillados, quebrantados, dolidos, hambrientos seguramente. Y dice que se pusieron a cantar coros, y cuando ellos empezaron a cantar coros, a entonar himnos espirituales, dice que se sacudió la cárcel donde estaba y se abrieron las rejas, y el guardiacárcel se quiso suicidar, y Pablo y Silas le dijeron que no se haga daño porque todos estaban ahí, porque era Dios el que se pronunció ante la fe, ante la búsqueda, ante el clamor, ante ese estado de difícil que estaban pasando por el testimonio, pero ellos tuvieron un cántico. Y esa expresión de gratitud, de alabanza, de confianza en Dios, de gozo en Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando, a Dios le agradó de tal manera que se pronunció en medio del problema y hizo que haya salvación por ese testimonio. Dice que el guardiacárcel enseguida confesó a Jesucristo, los llevó a su casa a ellos, les sanó, les limpió y ya les servía con toda su familia. Entonces, en un momento difícil que podemos pasar, si aprobamos lo mejor, podemos traer la gloria de Dios quizá más digamos, eficazmente que en un momento de gracia donde nosotros quizá no tengamos ni ganas de orar, porque quizá aparentemente no tengamos necesidad de orar, o no tengamos necesidad de congregar, o no tengamos necesidad de creerle a Dios o de servir, porque como ya tenemos lo que esperamos, la Biblia dice, ¿a qué esperar lo que ya vemos? ¿No? Entonces cuando ya vemos,
es como que como ya estamos saciados no necesitamos de Dios. Como ya tenemos lo que pensamos que es suficiente, creemos que no necesitamos de Dios. Pero tú llegaste a un estado de gracia, por la misericordia de Dios, tenemos que ser agradecidos de la gracia que hemos alcanzado y tenemos que ser dependientes del Espíritu para seguir alcanzando favor y misericordia por lo que nos falta. Entonces siempre vamos a depender de Dios. Entonces la palabra es la expresión de Dios hacia el hombre. La palabra es la que nos revela su voluntad, su carácter. La palabra nos revela su propósito para con nosotros. La palabra nos habla acerca de sus hechos, de sus planes futuros. La palabra nos confirma y afirma en nuestra identidad espiritual. Y la palabra nos consuela, nos alimenta, nos lava, nos ilumina el entendimiento y nos capacita para todo aquello que humanamente hablando muchas veces no tenemos ni manera ni respuesta, ni decisión para emprender o para actuar o para saciar nuestra ansia de ser enseñado en aquellas cosas que no entendemos. Entonces el corazón del hombre es tan profundo que no se puede conformar ni siquiera a lo que entiende hasta ahora. Fíjate que las personas indagan continuamente, investigan. El ser humano no se conforma con lo conocido, siempre está buscando lo desconocido. Por eso están explorando planetas, por eso se va a la profundidad del mar, por eso se estudia especies, por eso se hace experimentos con cadáveres, por eso se examinan tantas cosas según la ciencia y se prueba de tantas cosas para lograr y para improvisar y para producir cosas que aún no están manifestadas o producidas en el intento y en la búsqueda desesperada de crear algo nuevo y de descubrir cosas nuevas. Tanto en el intelecto, por medio de la filosofía, por medio de un montón de cosas, la mente del ser humano quiere conocer. En el mundo espiritual la gente practica diferentes religiones, diferentes credos, fe, porque necesitan tocar algo espiritualmente. En la medicina todos los días se está investigando. En lo que es aún la ciencia culinaria o lo que es la cocina internacional, todos los días se está probando con nuevos géneros de fruta, de verdura, de especies, de animales, de esto, intentando hacer cosas nuevas, innovar, porque el ser humano no fue creado para conformarse a lo que ve, sino para seguir desarrollando y seguir descubriendo y seguir innovando. Entonces eso está en la naturaleza del hombre. Entonces Dios, que es infinito en sabiduría, en ciencia, en poder, en gloria, todo lo que Él es lo transmite al hombre. Por eso la ciencia aumentó, dice que la ciencia iba a ir en aumento, porque el pecado iba a hacer que se iba a multiplicar y se iba a desarrollar de tal manera que la ciencia, paralelamente también Dios la iba a dar como respuesta a lo que Satanás, por medio del pecado, estaba desafiando y estaba intimidando y estaba poniendo un problema al ser humano. Entonces hay un montón de cosas que en la antigüedad no había, hay peste, hay maldiciones como consecuencia del pecado, hay degeneramiento, degradación moral. Entonces el Señor, por otro lado, está restaurando por medio de ciencia. Entonces hay cosas que, por ejemplo, que hoy nosotros, aún en la medicina, por ejemplo, se practican, que en la antigüedad, ¿cómo sobrevivía la gente sin tanta medicina? ¿Cómo sobrevivía la gente, por ejemplo, sin vacuna para el tuétano? ¿Cómo para el tétano? ¿Cómo sobrevivían sin penicilina? ¿Cómo sobrevivían sin las vacunas que hoy hay, que es obligatorio darle a todos los chicos al nacer y después en diferentes edades? ¿Cómo sobrevivía el ser humano hace 150 años atrás o 200 años atrás sin toda la ciencia que hay hoy? Bueno, lo que pasa es que el pecado aumentó, y como aumentó el pecado, aumentó la gracia, y la gracia es una expresión también de ciencia de Dios, que le da capacidad y facultad al hombre para contrarrestar todo lo que el diablo ha traído y ha hecho estrago por medio del pecado que ha tomado ocasión Satanás. Pero mientras Satanás tomó ocasión, Dios también tomó ocasión al hablar al hombre y a revelarle el plan y el poder que él tiene para deshacer las obras del diablo. Porque ya Jesús lo venció, pero ahora nos dio el poder y la unción a nosotros y nos dio los dones para que nosotros, utilizando el nombre del Señor, podamos también llevar salvación, restauración y edificación mediante la palabra, ¿no?
Entonces mira esto, vamos a leer Hebreos capítulo 1, dice el autor de Hebreos algo que es muy profundo, que es una lectura conocida, pero no deja de ser interesante y profundo esta parte de la escritura, esta porción. Dice Hebreos capítulo 1 y 2. En el principio, perdón, que se lo leo. Habla que el autor de Hebreos nos habla acá que Dios nos habla por el Hijo. Y sabes que yo estaba meditando acerca de que Dios nos habla por el Hijo. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habla Dios? Muchas veces. Y de muchas maneras. Hablando de otro tiempo, cuando Dios le habló a los hombres, dice, a los padres por los profetas habló antes Dios. Hebreos 1:1. Dios habló por los profetas a nuestros padres en la antigüedad. Y dice ahora el autor de Hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Los postreros días es todo lo que tiene que ver Dios expresando mediante el Hijo su voluntad, su carácter y su santidad. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Acá hay varias cosas que meditar. Número 1, Dios habló por el Hijo. Antes habló por profecía, habló por revelación, habló por reyes, habló por testigos. Dios habló antes de muchas formas, habló audiblemente, habló por medio de la zarza. Ustedes se acuerdan que llamó la atención de Moisés, por medio de diferentes elementos. Dios se mostró su majestad, su gloria, su poder. Éxodo 19, Éxodo 20, llamó a Moisés al monte y ahí le dio las leyes. Le habló a Moisés y escribió con el dedo en una piedra y le mandó la ley escrita por su dedo en una piedra grabada. Y luego Moisés, cuando bajó de aquel monte con la tabla de la ley, dice que vio al pueblo vendido en la idolatría detrás de aquel becerro de oro, y dice que él se irritó y tiró las tablas al suelo, y estas se rompieron y el Señor le mandó a escribirlas ahora a Moisés. Pero todo habla de la palabra revelada, la palabra impartida, la palabra hablada, la palabra, el verbo. Y el verbo es Cristo. Entonces, Cristo, que es el verbo, es por quien ahora el Padre nos habló. El Padre ahora nos envió a Jesús. Y hoy la Iglesia habla, el Padre habló por el Hijo y hoy la Iglesia habla también mediante el Espíritu Santo acerca del Hijo. Primero el Padre habló del Hijo por medio de profetas. Jesús fue profetizado. El Padre habló del Hijo, después el Padre habló por el Hijo, después el Hijo habló del Padre, nos dio a conocer el Padre, y ahora la Iglesia, por el Espíritu Santo, habla del Hijo, anuncia al Hijo y edifica al Hijo en los corazones. Entonces todo es por la palabra. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entendemos que fue por la palabra. Todo lo que se ve es sustentado por la palabra, dice acá, y todo es edificado, limpiado y perfeccionado por la misma palabra, la cual es Cristo, porque Cristo es el espíritu de la palabra. Apocalipsis 19:10 dice que Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es la esencia de la palabra de vida. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra, se activa Cristo por medio de lo que nosotros declaramos. Por eso cuando nosotros oramos por alguien,
no es la capacidad de nadie, es el mismo verbo que actúa en el espíritu de gente receptiva a esa administración o a esa palabra que se suelta. Por eso es tan importante que nosotros atendamos mejor y bien la palabra que se suelta, que estemos atentos a toda palabra, porque cuando tú estás atento a la palabra, tú estás abierto, estás fértil a la vida que hay en la palabra. Entonces envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los redimió, envió su palabra y los liberó, envió su palabra y les respondió, envió su palabra y los prosperó, envió su palabra y los restauró, los restituyó, siempre por la palabra. Por eso tenemos que honrar de tal manera la palabra de Dios. Ahora mira esto, Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios habló por medio del Hijo. Primero Dios habló con el Hijo, Génesis 1:1 dice que en el principio estaba todo desordenado y vacío, y habló Dios y mandó, sea la luz, sea esto, sea lo otro. El Espíritu Santo estaba ahí, como el brazo extendido de Dios, pero todo Dios lo hizo por la palabra. O sea, Dios ordenaba, la palabra es Cristo y el Espíritu Santo operaba. Son los tres en acción. Luego, vemos nosotros que ¿cómo es? Que está también Jesús en los profetas, porque el espíritu de la profecía, ¿quién es? Cristo. Entonces, cuando Dios le daba la palabra al profeta, ¿qué le daba? Le daba a Cristo. Le daba una medida de Cristo. Entonces ellos hablaban y Dios respaldaba con el Espíritu Santo lo que había hablado, verdad. Por eso nosotros somos llamados a hablar verdad. Después el Señor habló de Cristo por los profetas. Primero habló en Cristo, después habló de Cristo, después habló por Cristo y después habla ahora con nosotros que somos hechos en Cristo, nueva creación. Hablamos por el Espíritu, anunciando a Cristo, quien nos reveló al Padre. Entonces siempre está la Trinidad ahí trabajando. Mira, Dios habló de muchas formas y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres, por los profetas, ¿de qué habló? En realidad toda la Biblia habla de Cristo. Nosotros podemos ver a Cristo en la simbología, en los testimonios, aun cuando no se nombra a Jesús, porque Jesús no había venido, pero siempre está Jesús en la escena, de manera tácita o de manera manifiesta. Mira, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo lo que se creó por la palabra, el Señor se lo atribuyó al mismo Cristo, y por quien asimismo hizo el universo. Y ahí en Colosenses 1 dice que todo fue hecho con Jesús, para Jesús, y que todo le pertenece a Él. El cual, siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles. Y ahí vemos que Jesús es superior a toda criatura, porque Jesús también es creador, porque Jesús es el agente de la creación, porque por la palabra del Padre, y la palabra es Cristo, fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Vamos ahora a ver la palabra también en Colosenses capítulo 1, vamos a leer hasta el 10, Colosenses 1, vamos a leer acá. ¿Cuánto les parece interesante? Por eso cuando tú lees una palabra y oras una palabra, tú estás agarrando un pedazo de Cristo. ¿Te das cuenta? No es tan inocente leer la Biblia. O sea, no es que va a quedar sin sentido o sin efecto el leer la palabra, el escuchar la palabra y el orar con la palabra de Dios. Mira, Pablo, apóstol de Jesucristo, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y acá Pablo oraba por estos hermanos y por toda la iglesia, dando gracias a Dios, porque oyó de la fe en ¿qué? En la palabra. O sea, que alguien crea la palabra es motivo de gozo.
es motivo de satisfacción, de alegría y de esperanza, es motivo de gratitud al Señor, porque sabemos que si alguien cree en la palabra, tiene el efecto de la palabra. O sea, no es que se convierta en una religión, sino que tiene la posibilidad de experimentar la gloria de Dios misma. Más allá del nivel de entendimiento que tenga, el creer es como el poner el brazo para una vacuna que te salva la vida. El poder creer es accesar a esa dosis de gloria que tiene el poder de resucitar, de reedificar, de restaurar, de restituir y de transformar nuestra vida. Entonces, no es poco creer. El Señor nos dé el don de la fe, nos dé la gracia de poder desarrollar fe y conocimiento de Dios en la palabra. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza. ¿Qué es lo que nos da la esperanza? La palabra. ¿Qué es lo que alimenta la esperanza? La palabra. ¿Qué es lo que nos sigue motivando a creer? La palabra. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Cómo yo puedo saber de esa esperanza? Por la palabra que me la describe y me la promete. Dice, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio. Que oyeron la palabra verdadera, porque hay palabras que no son verdaderas. Hay palabras de hombre, hay palabras que no son trazadas según Dios. Y se les llama Evangelio porque lo dice un pastor, o lo dice un predicador, o lo dice en una iglesia, pero no todo lo que dice un pastor, un predicador o en una iglesia es palabra de Dios. La palabra de Dios es la que sale de la boca de Dios y la que está revelada por medio de la Escritura. Entonces yo no puedo sacar una buena intención de mi corazón si no es confirmada en la justicia y santidad de la palabra de verdad. O sea, la palabra de verdad tiene dos piernas que son justicia y santidad. Entonces nunca Dios te va a dar una palabra que te va a dar la libertad de que tú escojas cómo creerla, cómo pensarla y cómo esperarla. La palabra tiene una manera de ser edificada y transportada hasta el cumplimiento profético. Entonces Pablo oraba para que la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ellos habían oído, como nosotros ahora estamos oyendo, por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio es la palabra que sale de la boca de Dios y no de un hombre, aunque los hombres son las que la emiten. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. La palabra en sí misma tiene el poder y la capacidad de desarrollarse y de mostrar en la glorificación de Cristo en los corazones el poder del Padre y la buena voluntad del Padre. Entonces dice acá, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios no se le puede ni conocer ni creer si no es por la verdad. Entonces la verdad testifica de Cristo, y Cristo testifica del Padre, y el Espíritu Santo, que es un espíritu de gracia y de verdad, nos confirma en toda verdad. Puede que tú ahora no entiendes esto que te estoy diciendo, pero el Espíritu Santo te lo va a revelar y te lo va a confirmar en tu espíritu. Nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra de verdad. Y Jesús dijo, yo enviaré el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Él nos va a convencer, primeramente, de todo pecado, de toda justicia, de todo juicio, pero también va a tomar de lo mío en ustedes, de los que han retenido mi palabra, y se los va a recordar, y se los va a hacer saber, se los va a revelar, los va a confirmar en esta verdad, y los va a edificar según mi género o según mi persona. Entonces, hablando del hombre espiritual. Entonces, la idea es que Cristo se ha formado y edificado a nosotros. Entonces, la palabra nos, ¿qué hace? La palabra nos va sumando estatura en Cristo en la medida que la vamos oyendo y la vamos asimilando. Entonces dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Mira, primero se es cristiano o creyente de Cristo, luego se es hijo de Dios, ¿no? En el proceso, en el nuevo nacimiento, y luego venimos a ser edificados, perfeccionados y listos para ministrar lo que se nos reveló y se edificó en nuestra vida.
Entonces, la madurez nos lleva a producir un fruto conforme al género que somos. Un niño de 5 años no puede engendrar hijo, pero alguien de 15 sí. En la medida que vamos madurando tenemos más capacidades. En la medida que vamos desarrollándonos en el cuerpo, tenemos habilidades que antes no teníamos. Tenemos capacidades que Dios nos da según la estatura. Entonces, ellos que eran primero creyentes, discípulos, y luego que ministro, Epafras, por ejemplo, un testigo del Señor, un siervo de Dios, ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor. Y fíjate, no es un amor sensual o sentimental, no es un amor filial, es un amor en el Espíritu. Y el amor en el Espíritu, con mayúscula, que es el amor de Dios derramado en su corazón, es el amor ágape, que ama a pesar de los defectos de la gente, a pesar de los errores de la gente, a pesar de las traiciones, de las decepciones con las personas, ama porque Dios le derramó y le reveló el amor, que son dos cosas diferentes. Hay personas que son amadas por Dios, pero ellos no son conscientes de que Dios lo ama. Hay personas que Dios ya le derramó su amor a ellos, pero ellos no le dan amor a nadie. Entonces, este Epafras declaró que los hermanos de Colosas habían recibido el amor, pero lo practicaban. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, porque la oración, que es un verbo que se suelta según el espíritu de la palabra, oramos la voluntad de Dios sobre las personas, estamos activando a Cristo en favor de la gente también. Cuando nosotros empezamos a profetizar, a declarar, a decretar, cuando empezamos a bendecir a la gente en el nombre de Jesús, lo que estamos haciendo es impartir Cristo. Entonces, así como nosotros recibimos impartición cuando creemos la palabra de verdad, también cuando oramos, cuando profetizamos, o cuando adoramos, cuando cantamos, cuando celebramos, hablando verdad, estamos produciendo en el mundo espiritual la gloria de Cristo, porque estamos expandiendo a Cristo. Una de las palabras es esparcir, es derramar, es impartir Cristo. Entonces, hay personas que maldicen, hay personas que envidian, hay personas que celan, hay personas que mienten, están esparciendo diablo, Satanás, oposición, engaño. Pero los que bendicen en el nombre del Señor, los que llevan la palabra de la reconciliación, los que sueltan profecías, los que hacen decretos proféticos, esas personas están impartiendo a Cristo. Entonces, cambia la atmósfera según lo que nosotros declaramos. No es lo mismo declarar la palabra de verdad, que corta los aires, establece reino, edifica almas, trae oportunidad de salvación a los oyentes, que hablan estupideces o sandeces. Entonces, hablar verdad, cada uno con su prójimo, y buscar todo lo que conlleva justicia, es la voluntad de Dios para los santos de este tiempo, para que nosotros podamos en todo lugar adornar la doctrina de Cristo y edificar las almas. Que nuestras palabras sean para edificar y motivar. Y que pedirles que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿De dónde vamos a sacar eso? Bueno, el Espíritu Santo es suficiente para suministrar esto, pero nos es dado el tal conocimiento mediante la palabra. La palabra del Señor es la que nos da el espíritu de conocimiento. Vamos a leer un pasaje de una carta del apóstol Pedro que habla también en paralelo a esto, que nos va a ayudar a entender algo. Vamos a ver cuál es la epístola de Pedro que les quiero. Por ejemplo, Pedro dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 1, y después podemos ver también el 11, dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, verso 1 dice, verso 2 dice, que fuimos elegidos, Primera de Pedro 1, 2, dice el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia, o sea, Dios en su ciencia nos creó, nos escogió, nos apartó para Él, nos llamó
nos santificó y nos justificó. Y todo esto vino cuando obedecimos la palabra de la reconciliación, o sea, cuando se nos predicó el Evangelio. Elegidos según la presciencia, o sea, Dios destinó a Cristo, y en Cristo todo aquel que le cree fue elegido desde antemano, ya delante de la fundación del mundo, que todo aquel que creyera en Él no sería avergonzado, sería separado para Dios, considerado hijo, justificado por la fe, imputado a justicia, hecho heredero y coheredero con Cristo. Y dice acá, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. ¿Qué hay que obedecer? La palabra. Para obedecer, y cuando tú crees y obedeces el llamado por medio del Evangelio, dice que automáticamente la sangre de Cristo es rociada sobre ti. Entonces la sangre de Cristo rociada sobre nosotros nos justifica de todo aquello que nos condenaba, nos redime de todo lo que nos maldecía, nos liberta de todo lo que nos ataba, nos santifica de todo lo que nos llevaba a un estado pecaminoso, porque el acto de creer en Cristo es automático. Eso es como cuando entrar en una aplicación del móvil o enchufar un artefacto o una máquina o un electrodoméstico a la corriente. Tú solamente tienes que conectar, luego ya está todo en la ingeniería diseñado para una función. Entonces, cuando tú te conectas con Cristo, al Padre, cuando tú te conectas por medio de la obra de la cruz con el Creador de tu vida y de todas las cosas, ya está el diseño hecho. Nosotros no tenemos que ir a descubrir, o sea, no tenemos que ir a inventar nada, ya está todo diseñado. Tú vas a ir descubriendo por el Espíritu el diseño. Es como comprar una máquina nueva, un nuevo terminal móvil o lo que sea, o cuando se te resetea el móvil y tú te dice, hay una actualización de software. Entonces tú le das OK y se actualiza, y hay cosas que tú esperas que pasen, pero tú ni sabes lo que hay, porque se actualizó en un diseño que ya está en la ingeniería electrónica hecho, pero hasta que tú no lo descubres, tú no sabes de qué va. Entonces tú te conectas a Jesús. Nosotros predicamos a Cristo con la palabra de verdad, con la palabra de testimonio, con la palabra de salvación, con la palabra de reconciliación. Cuando hacemos la oración de fe a un alma, la persona recibe en la conexión con su Creador, recibe en Cristo el perdón de los pecados, recibe en Cristo la nueva identidad, la nueva vida, etc. Pero nadie puede comprender en ese momento lo que está haciendo, como cuando se bautiza, o como cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, o como cuando por el Espíritu Santo recibe un don. La persona no es consciente, nadie somos conscientes de lo que portamos, porque es un misterio. Y porque es algo tan sublime, tan glorioso, que con nuestra mente natural no podemos entender. ¿Cómo una oración nos cambia la vida? ¿Cómo una administración nos libera, nos sana, nos restaura? ¿Cómo el Señor nos da destino profético solamente por creer en Cristo? ¿Cómo el Señor rompe maldiciones generacionales? ¿Cómo Dios hace obra nueva? ¿Cómo el Señor nos activa en la obra del ministerio? No hay una explicación, hay muchas cosas que no las podemos explicar con palabras humanas, pero la palabra nos explica la voluntad del Padre, porque Cristo es, en esencia, todo lo que el Padre es. Entonces, si nosotros estudiamos a Jesús, si nosotros escudriñamos las palabras y las obras de Cristo, tú vas a conocer un poco del corazón del Padre. Y el corazón del Padre habla de la intencionalidad que tiene con nosotros, que somos sus hijos. Entonces, mira, dice que al conectar nosotros por la fe en Cristo, somos rociados con la sangre. ¿Qué significa ser rociados con la sangre? Significa ser salvos, ser perdonados, ser redimidos de maldiciones. Ya el diablo no tiene legalidad sobre tu vida. Tú te permites o no permites que el diablo haga, pero el diablo no tiene legalidad porque tú fuiste, al ser rociado, apartado para Dios. Entonces, ser apartado para Dios es ser propiedad privada, exclusiva y celada por el Creador. Ya el diablo no tiene una autoridad legal o una libertad de tocarnos sin el permiso de Dios. Por eso dije antes que un quebrantamiento puede ser una ocasión para algunos de apartarse o para otros de acercarse más por la misma necesidad y de conocer y palpar la gracia de Dios en esa tribulación, pero que hay momentos que Dios en su soberanía decide cosas para nosotros, pero nosotros tenemos que conocer nuestra identidad, nuestro llamado, nuestro beneficio que tenemos en Cristo, nuestra herencia. Entonces, dice
vamos a leer el 11. Vamos a leer el mismo capítulo, el verso 11. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice el verso 11 de 1 de Pedro 1 o vamos a leer desde el 10. Desde el 10. Los profetas que profetizaron acerca de toda la gloria y gracia que es en Cristo Jesús de este tiempo, una vez que Cristo ya murió, resucitó, ascendió al Padre, y nosotros los que creemos en Él tenemos una herencia, dice que los que ellos, por el espíritu de la profecía, por el testimonio de Cristo, sin saber que estaban profetizando lo que nosotros hoy entendemos por el espíritu, porque aunque ellos profetizaban no podían verlo en su mente, lo que el espíritu les inspiraba, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros y a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Fíjate, el mismo que profetizó no entendía lo que profetizaba, porque no era él, era la inspiración del Espíritu Santo que hablaba de lo futuro, ¿te das cuenta? Entonces, como ellos no eran la fuente de esa profecía, escuchaban la profecía, se quedaban maravillados por la palabra que brotaba de ellos, por la producción del Espíritu, la inspiración del Espíritu, la revelación del Espíritu, y dice que tenían que volver a retroceder y estudiar de qué hablaban. Imagínate, hay muchas cosas que el Espíritu Santo hace y que nosotros no estamos a la altura de lo que estamos emanando en ese momento, porque nadie es suficiente para enseñar a Cristo, o para enseñar al pueblo de Dios, o para hablar de parte de Dios. Por eso necesitamos el Espíritu Santo que fluya. Entonces dice que estos profetas sí profetizaban, veían, anunciaban, amonestaban al pueblo de parte de Dios, etc., pero que humanamente hablando no entendían. Entonces, ¿qué hacían? Dice que diligentemente inquirían y indagaban acerca de esas profecías que hablaban de la salvación gratuita en Cristo Jesús para toda alma en esta era o en esta dispensación. Y dice que ellos escudriñaban qué persona en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Fíjate que no es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la profecía, que también dice Apocalipsis 19:10 acerca de Cristo, que Él es el Espíritu de la profecía. ¿Qué dice el Espíritu de Cristo acerca de esta gente que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús, sin haber visto nunca a Jesús, sin saber nunca de Jesús, porque humanamente hablando, por ejemplo, Isaías profetizó de Jesús 730 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Cómo podía profetizar Isaías acerca de Jesús? Isaías también profetizó de un rey llamado Ciro en Isaías 45 y Ciro no había existido todavía. Nació mucho después Ciro. ¿Cómo pudo tan precisamente hablar, anunciar una profecía del profeta Isaías por el Espíritu de Cristo de una persona que ni nació? Y encima era una persona pagana o gentil, no era un hebreo. Bueno, esos son los misterios que confirman que Dios es eterno y en su ciencia y en su sabiduría habla para beneficiarnos con la revelación. Voy terminando, mira. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo los profetizaba el Señor ya en el huerto del Edén, se lo dijo a Eva, la simiente de la serpiente, a tu simiente la va a herir en los talones, pero tu simiente, que es Cristo, le va a pisar la cabeza a Satanás. Se lo dijo el Señor en el huerto del Edén a Eva. Entonces, de ahí se empezó a profetizar acerca del Mesías, acerca del Cristo, del Hijo de Dios que vino por todos nosotros. Empezaron a profetizar los profetas, se empezó a hablar en simbología, todo sacrificio hablaba de Jesús, todas las ofrendas de sangre hablaban de Jesús, todas las ofrendas mecidas, etcétera, etcétera. Y el Señor se fue aclarando en su propósito de redimir al mundo por medio de la sangre del Cordero, que era su mismo Hijo. Se fue anunciando esto hasta que esto se cumplió. Y hoy, cumplida esa obra redentora, nosotros anunciamos la buena nueva de la salvación, y también es el Espíritu del Verbo, o es Cristo mismo el que testifica acerca de Él, y el Espíritu Santo es el que respalda la predicación y la obra del ministerio. De antemano los sufrimientos de Cristo fueron
anunciado la gloria que vendría tras ellos. Verso 12 de 1 de Pedro. A esto se les reveló que no para sí mismo, porque ellos estaban en otro pacto, en otra dispensación. La salvación que ellos veían por gracia no era para ellos, era para nosotros, porque era en otro tiempo, en otra dispensación. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo, no predicamos un Evangelio de hombre, o un dogma, o una religiosidad, o una mala doctrina. Cuando hablamos verdad, cuando trazamos bien la palabra de verdad, como ministros competentes del nuevo pacto, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, cuando somos, fieles a la Escritura y al Espíritu que nos inspira, entonces podemos describir, relatar y profetizar y anunciar en el nombre de Jesús salvación y vida eterna gratuita para todo aquel que cree. Y al tiempo vamos edificando a los que ya son salvos, a los que ya han sido santificados, reconciliados, redimidos por la fe en la sangre de Jesucristo, suficiente para dar vida eterna a todo ser humano. Así que damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por su obra inefable, damos gracias a Dios por cada uno de los que la reciben con mansedumbre y con fe, y de aquellos que la llevan y la proclaman en todo tiempo. Dios les bendiga.